Yeshua se fue, les dijo: ahora les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, para que ahora more en ustedes y no tengan necesidad de que alguien venga. Porque como ustedes ya conocen la palabra, ahora ustedes se tienen que dirigir principalmente con el Espíritu Santo en oración, en ayuno, y este va a ser el intermediario entre nosotros y Dios para que nos conduzca a lo correcto. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy voy a iniciar con este versículo para dar inicio a este podcast, que es muy importante que nosotros podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Y dice Juan 2:27: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí estamos viendo que está hablando acerca de la unción. ¿Y qué es la unción? Bueno, nosotros conocemos hoy en día que la unción es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo no tiene necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no hay mentira, según ella nos ha enseñado, que permanezcamos en él, en Jesús, en Yeshua. Entonces mi pregunta es, si es necesario que nosotros entonces tengamos maestros en la vida terrenal, es necesario que nosotros tengamos a pastores, es necesario que nosotros tengamos a directores para que nos enseñen acerca de lo que es la unción misma, acerca de lo que es cómo guardar sus mandamientos, cómo conducirnos. ¿O por qué aquí Juan 2:27 nos está diciendo que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? O sea, ningún hombre puede enseñar. Y bueno, para entrar en esto, es correcto lo que dice la palabra de Dios. No, nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar, porque para eso Yeshua mandó a el Espíritu Santo como alguien intermediario entre nosotros y el mundo, para que Él nos pueda decir qué es correcto y qué no es correcto, porque el ser humano siempre se va a equivocar. Porque el ser humano siempre, a veces por nuestros propios pensamientos, nos conducimos erróneamente cuando no estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿para qué existen maestros, pastores o directores en las iglesias? Entonces, ¿son necesarios? Son necesarios. Sí, son necesarios. ¿Por qué? Porque el pastor cumple una función muy importante. Cuando la oveja está descarriada, cuando este hombre o esta mujer, este joven o esta joven no conoce nada de Dios, difícilmente va a conocer el Espíritu Santo. El pastor es fundamental para traer a esta persona, mostrarle lo que debe de ser, lo que tiene que hacer para que él pueda obtener el Espíritu Santo. Porque el pastor es un instrumento del Espíritu Santo para atraer a las personas. Entonces el pastor, el director o el que esté haciendo esta función es muy importante para que estas personas que se acerquen a la iglesia, Él los pueda conducir como maestro. Así fue Yeshua, Jesús utilizó a sus discípulos, los condujo, les estuvo ayudando cómo se debería de conducir ante las personas, cómo tenían que orar, cómo tenían que hacer milagros, qué es lo que tenían que hacer con la viuda, con el prójimo. Esa misma función la hace el pastor o el director o la persona encargada de estas personas. Pero ¿qué fue? Cuando Yeshua se fue, les dijo: ahora les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, para que ahora more en ustedes y no tengan necesidad de que alguien venga. Porque como ustedes ya conocen la palabra, ahora ustedes se tienen que dirigir principalmente con el Espíritu Santo en oración, en ayuno, y este va a ser el intermediario entre nosotros y Dios para que nos conduzca a lo correcto,
a lo que nosotros tenemos que hacer correctamente, así sea cómo conducirnos, cómo hablar, cómo presentarnos, cómo ayudar al prójimo, cómo poder hacer algún milagro, porque nosotros también somos milagros en las personas, porque a veces las personas se encuentran en alguna soledad, a veces las personas se encuentran en algún embrollo, en algún problema que se ve muy difícil, y en ese momento el Espíritu Santo te guía a ellas y obra ese milagro de liberación, porque esa persona probablemente se encontraba en esclavitud del mundo, pero el milagro llegó cuando tú llegaste por medio del Espíritu Santo y le hablaste y lo condujiste para que pudiera entender y pudiera conocer el Espíritu Santo. Así que si tú hoy en día tienes el Espíritu Santo, tú haces esa función para llamar a estas personas y ellas puedan conocer el Espíritu Santo. Entonces, cuando estas personas tienen el Espíritu Santo, porque Dios no le va a dar el Espíritu Santo a cualquier persona que no quiera conocer sus caminos, que no guarde sus mandamientos, que no guarde sus estatutos. El Espíritu Santo va a morar cuando esta persona con corazón sincero quiere ser guiados por el camino de Dios, por el camino de Jesús, de Yeshua. Entonces ese Espíritu Santo llega con nosotros porque está sintiendo que nuestro corazón, o ve que nuestro corazón es totalmente puro, es totalmente sincero para seguir el camino. Entonces Él mora en nosotros, y cuando Él mora en nosotros, nosotros vamos a sentir ese fuego para nosotros poder seguir estudiando su palabra, y ahí es donde entra la función del Espíritu Santo, que es lo que dice Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibieron de Él permanecerá con ustedes, y no tienen necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, porque el Espíritu Santo nunca te va a mentir. Ojo en esto, el Espíritu Santo nunca te va a mentir en hacer algo que sea incorrecto o que no esté conforme a los pensamientos, a los caminos del Eterno. El Espíritu Santo siempre te va a conducir a lo perfecto, a lo correcto. Entonces, cuando está hablando acerca de esto, que no tenemos la necesidad de que alguien nos enseñe, es que ya no vamos a tener la necesidad de que alguien venga y te diga ahora cómo tú tienes que conducirte, porque tú ya conociste a Yeshua, a Jesús. Ahora nada más te está pidiendo que lo sigas. Sígueme. Desde el momento en que tú te bautizas y recibes el Espíritu Santo, tú sigues a Jesús. Sí, que en el transcurso del camino probablemente no vas a entender algunas ciertas cosas, porque cuando uno se bautiza y recibe el Espíritu Santo, es cierto que el Espíritu Santo no te va a hacer recordar cosas que no has visto, pero el Eterno te está pidiendo que ahora tú te conduzcas por medio de su palabra, que tú empieces a escudriñar, que tú empieces por voluntad propia, no por voluntad del pastor, no por voluntad del director, que hagas las cosas. Porque entonces tú te estás guiando conforme a los pensamientos o a las ordenanzas de los hombres, cuando Dios quiere y Jesús quiere que tú lo hagas por iniciativa propia, que tú empieces a investigar por iniciativa propia. Y cuando no comprendas algo, el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Con quién? Probablemente puede ser con una oración, probablemente puede ser con una revelación en su palabra, o probablemente puede utilizar algún siervo de Dios, algún pastor, algún hermano que te pueda conducir a la verdad. Porque por eso el Espíritu Santo dice, y ahora no vas a tener la necesidad, porque yo te voy a guiar. Yo te voy a guiar con este pastor, yo te voy a guiar con esta hermana, yo te voy a guiar por medio de este versículo, yo te voy a guiar por medio de este canto, yo te voy a guiar por medio de este estudio, porque ya no tienes la necesidad, porque la función del pastor de traer al redil ya ahora pasó a ser parte del pastor de pastores, que es Yeshua HaMashiach, Jesús, Jesucristo el Mesías. Esa es la función hoy del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy en día a veces nosotros tratamos mejor de buscar a los mejores teólogos, a los mejores pastores, a los mejores directores para que conduzcan nuestra vida.
Y ahí es cuando nosotros estamos haciendo las cosas equivocadamente. No estamos haciendo las cosas conforme a los mandamientos de Dios. Porque entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio que hizo Jesús en la cruz cuando murió? Porque en ese tiempo, sí, en el tiempo, si alguien viene y me dice, oye, pero es que desde el inicio Dios mandó a profetas, mandó a líderes que los enseñara. Sí, Dios mandó en ese tiempo, en el Antiguo Testamento habla acerca de cómo Dios tenía que mandar a estos instrumentos que fueron importantes para que Israel todavía siguiera vigente como hoy en día sigue vigente. ¿Pero por qué? Porque había un velo, había un muro en el cual ellos no podían comunicarse con Dios. Ellos tenían que comunicarse con el sacerdote, ellos tenían que comunicarse con el juez, ellos tenían que comunicarse con estas personas para que estas personas intercedieran por ellos. Pero vemos que esa comunicación no era genuina porque ellos confiaban en los hombres y habían jueces, habían sacerdotes a veces que hacían lo incorrecto y por confiar en estas personas todo el pueblo de Israel llevaba toda esa carga, llevaba toda esa culpa porque estaban confiados en lo que ese director, esta persona lo hiciera. Entonces por eso en ese momento, cuando viene Jesús, cuando viene Yeshua a sus discípulos, Él venía a cambiar esto. Él venía a cumplir algo que nosotros no merecíamos y es estar ese contacto entre Dios y nosotros. Cuando Yeshua muere, el velo se rasga, el templo se parte y entonces eso demuestra de que ya no era necesario tener a una persona que fuera intermediaria para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ahora el sacrificio de Yeshua en la cruz nos da y nos demuestra que ahora no era necesario nosotros buscar a un sacerdote, buscar a un juez, buscar a un profeta para que ellos intercedieran por nuestros pecados. La muerte de Jesús hizo que ahora nosotros, por medio de su Espíritu Santo, pudiéramos tener esa comunicación genuina entre mi cuerpo, Espíritu Santo y Dios. Porque estos tres factores son una bendición que hoy tú tienes en tu casa. Porque a veces no es necesario ir a la iglesia para tener una comunión con Dios. Que es necesario ir a una iglesia, sí es necesario. Pero a veces no es necesario del todo. Porque si ahorita tú estás en tu cuarto, si ahorita tú te encuentras en el carro, si tú ahorita te encuentras en el camión, si tú te encuentras en el metro, te encuentras en cualquier lugar, existe esa comunicación gratuita entre el cuerpo, el Espíritu Santo y Dios. Y estos tres factores nos ayudan a tener una vida plena y confiando en Dios. Por eso el Espíritu Santo es el intermediario, es el mayor regalo que nos pudo haber dado Jesús para que nosotros pudiéramos tener comunicación con Dios. El Espíritu Santo dice que permanece en nosotros, ya no tenemos la necesidad de que nadie venga a enseñarnos. Y no es por hacernos arrogantes, no es por hacernos soberbios y decir ya conozco todo. No, nosotros día a día vamos conociendo. Yo cada día a día voy conociendo cosas que no conocía. ¿Por qué? Por medio de lo que yo escucho, de lo que veo, por medio de mi pastor, de que me conduce y me dice, mira, te quiero dar este consejo. Y el Espíritu Santo te recuerda, este versículo dice esto, mira, tienes que hacer ahora esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a dar la enseñanza correcta. Entonces nosotros debemos entender que sí, a veces es necesario de que el pastor y todo nos enseñe cómo conducirnos. Pero cuando nosotros ya conocemos el camino y ya sabemos caminar, ya no somos bebé que estábamos gateando al principio. Ahora ya me puedo sostener. Ahora yo ya puedo intentar correr. Ese es cuando ya la función del Espíritu Santo está en ti, porque tú estás genuinamente comunicado entre el cuerpo, el Espíritu y Dios. Entonces Dios te va a empezar a conducir conforme a su palabra, a lo que tú quieres hacer. Y ahora tú vas a ser instrumento, ahora tú vas a ser maestro de alguien que todavía no tiene la unción o todavía no está iniciando bien y ya cuenta con la unción, pero necesita
que eso mismo que a ti te alentó, ahora ellos vuelvan o ellos quieran en este momento ser totalmente genuinos, o sea, ir en el camino correcto de Jesús, el único maestro. Nosotros eso como personas que hablamos de la palabra, como pastores, como personas con influencia, nosotros le tenemos que decir que no confiemos en los pastores, que sí es un factor importante, pero que nuestra vida, nuestro sentir, nuestra confianza no esté en el pastor, sino que esté en Yeshua, que el único pastor es Yeshua. Nosotros solamente somos instrumentos, que se nos cataloga como pastores, se nos cataloga como directores, sí, pero el único pastor es Yeshua, es Jesús. Entonces en Él nuestra mirada debe ser en Él. Entonces nosotros debemos a nuestras congregaciones, a las personas que nos siguen, nosotros le debemos decir que ellos voluntariamente necesitan sentir esa comunión, o necesitan sentir eso que los atraiga a Jesús. No a los pastores, no a los directores, no a la iglesia. Lo que tiene que atraer es a Jesús. Y cuando esa genuinidad llega a tu vida, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a morar en ti, porque tú quieres seguir los caminos de Jesús, los caminos de Yeshua, porque lo único que Jesús nos ha pedido en este momento, o lo que Jesús nos pidió desde el momento en que vino a esta tierra, es que lo siguieran. Nunca pidió cosas, nunca pidió un récord, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer ciertos puntos. Sí, Jesús dijo que teníamos que dejar las cosas que nos aferran a este mundo. Ese fue el mensaje que Yeshua pidió, que dejáramos eso que nos aferra al mundo para no poder seguirlo. ¿Qué es lo que te aferra a ti hoy en día? Es lo que tú tienes que analizar. El dinero, tu pareja, tu familia, ¿qué es lo que te aleja? Ahora, si eso es lo que te aleja, ¿cómo puedo yo cambiar estas cosas? Porque yo no quiero alejar a mi familia, yo no quiero alejar mi trabajo, yo no quiero, porque son medios de sustento, o mi familia es mi motor para seguir y yo no la quiero dejar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Entonces, cuando tú piensas así, el Espíritu Santo te va a guiar y va a decir: no es necesario dejar tu trabajo, pero es necesario que hagas esto en tu tiempo que tú tienes libre. No es necesario que dejes a tu familia. ¿Cómo vas a desamparar a tus hijos cuando la palabra de Dios te dice que Dios nunca nos ha desamparado? Sería incongruente que nosotros desamparemos a nuestros hijos cuando Dios nunca nos ha desamparado. Entonces, Yeshua nos demostró que el mundo sí nos aferra a ciertas cosas para no seguirlo a Él. Pero Yeshua no es injusto, Yeshua no es envidioso, Yeshua no quiere que dejes. Yeshua lo único que quiere que tu corazón sea genuino. Y cuando tu corazón es genuino, esa cosa que te impedía probablemente tu trabajo, te puede dar un trabajo en el cual ahora tú puedas disfrutar y puedas seguir utilizando, o puedas ese tiempo para poder predicar o dar ese mensaje. De tu familia, que tu familia te impedía de que fueras a la iglesia, probablemente porque ellos no creen en Dios, o ellos tienen un pensamiento diferente, pero cuando tu vida se empieza a alinear a los mandamientos, a los estatutos de Dios, y estás siguiendo a Jesús, tu familia va a ver el cambio, y Yeshua va a hacer ese cambio con tus hijos, con tu esposa, y cuando menos te lo esperes, tu esposa, tus hijos van a estar contigo, caminando, remando por el mismo camino que Yeshua quiere. Vemos la diferencia de dejar esa preocupación. Lo que quiere Yeshua es que dejes esa preocupación de tu trabajo, esa preocupación de tu familia, esa preocupación de lo que tú tengas, y lo pongas en manos de Yeshua, de Jesús, y tú te dediques a hacer lo correcto, a seguir sus caminos. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo te empieza a enseñar. Ya no vas a tener la necesidad de que alguien te enseñe o que alguien te guíe, porque ahora el Espíritu Santo va a hacer esta función. Y cuando el Espíritu Santo
se dé cuenta que tú necesitas algo más allá que es incomprendible, el Espíritu Santo te va a guiar con la persona adecuada para que tú puedas entender su palabra. O sea, no quiere decir que nadie te va a enseñar, no, el Espíritu Santo te va a guiar para que tú puedas encontrar lo que necesitas. Y alguien puede ser ese factor por medio del Espíritu Santo. Entonces así nosotros nos vamos a conducir. Porque el único que nos va a enseñar el camino correcto es el Espíritu Santo. Porque por eso fue este hermoso regalo que Yeshua nos dio al morir en la cruz. Así que amigos, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que este podcast sea de bendición para tu vida, sea de bendición para tu hogar. Recordemos, no nos sintamos soberbios al decir que ya nadie nos puede enseñar. No, el Espíritu Santo te va a guiar. Y si hay algo que no entiendes y hay una persona que probablemente tú piensas que me puede enseñar, es el Espíritu Santo el que te está guiando y te está enseñando. No es la persona. Porque no estás poniendo, ojo, para que quede claro, no estás poniendo tu confianza en la persona. Estás poniendo tu confianza en el Espíritu Santo. Porque si tú tienes el Espíritu Santo y la otra persona tiene el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo el que te está enseñando. Comprendimos, porque el Espíritu Santo que yo tengo y el Espíritu Santo que tú tienes no es diferente, es el mismo. Entonces cuando dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, cuando mora en ti la unción, ya no hay necesidad de que nadie te enseñe, no quiere decir que nadie te va a enseñar. No, ahora el Espíritu Santo que mora en la otra persona es la misma que te está enseñando a ti mismo. Porque ya no estamos confiando en el hombre, sino estamos confiando en el Espíritu Santo que nos regaló Yeshua HaMashiach. Así que amigos, que tengas un excelente día, tarde o noche, y que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que el Santo Israel nos regaló, lo puedas conservar para toda la vida, o hasta cuando venga Yeshua a morar con nosotros en este mundo. Bendiciones.